Buen día, bienvenidos al curso especializado Formación de Auditor Interno Trinorma, basado en la norma internacional ISO 9001, 14001 y 45001. Continuando, estamos en la sesión 3, en la primera parte, realización de una auditoría. Revisando un poco, al momento de realizar una auditoría, basándonos en ISO 19011, es donde vamos a encontrar pues la orientación, vamos a encontrar la guía, los lineamientos para poder nosotros preparar y realizar auditorías internas dentro de la organización, ¿no? Basados en el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión medio ambiente y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y todo ello podemos nosotros agruparlo, podemos integrarlo en un programa de auditoría, ¿no? Que vamos a ir viéndolo más adelante. En este gráfico vamos a observar cómo vamos a realizar la auditoría, ¿no? Desde dónde vamos a partir, que son las fuentes de información. Cuando llegamos o cuando vamos a iniciar la auditoría, nosotros necesitamos revisar las fuentes de información como son los documentos, los procedimientos, los instructivos. Las mismas entrevistas que se realizan al personal también son fuentes de información. Los registros que frecuentamos solicitar, por ejemplo, en procesos operativos, en su mayoría, pues son registros que ellos están llenando, por ejemplo, 1, 2 o 3 registros al día. Entonces ahí es donde el auditor decide realizar un muestreo, ¿no? Un muestreo apropiado para que pueda seleccionar cuáles son los días, cuáles son los lotes de producción, cuáles son los códigos de producto que va a realizar pues la auditoría, que va a realizar pues la trazabilidad. Eso representa la evidencia de la auditoría. Y una vez que haya revisado previo un muestreo toda la información, va a compararlo con los criterios de auditoría, que como hemos estado mencionando, los criterios de auditoría pues son la misma norma internacional. Sistema de gestión de calidad sería la misma norma ISO 9001, cuando hablamos de sistema de medio ambiente, ISO 14001, cuando hablamos pues de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nos basamos en ISO 45001. Y a su vez, los mismos procedimientos, los mismos instructivos, las políticas, los lineamientos en los cuales pues se basa la organización, ¿no? La organización basa pues su sistema de gestión también en su documentación interna. Entonces esos también son los criterios de auditoría. Y adicional a ello, los requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, requisitos legales en caso aplique, si vamos a hablar sobre ISO 45001, requisitos legales puede ser la ley 29783, leyes también exclusivas de cada sector, si estamos en una empresa de construcción, cuáles son las normativas que le aplica al sector construcción, sector de minería, entre otros. Cuando nosotros vamos a realizar esta comparación entre la evidencia, toda la información que nosotros hemos recolectado, versus los criterios de auditoría, ahí es donde vamos a generar pues los hallazgos, ahí es donde tenemos los hallazgos. Los hallazgos se clasifican en dos tipos. Cuando existe el cumplimiento del requisito, hablamos pues de una conformidad. En cambio, cuando no existe el cumplimiento, por ejemplo, en un procedimiento que indique que se tiene que medir, se tiene que registrar una temperatura 3 veces al día, ¿no? Por ejemplo, una vez en cada turno. Entonces, si nosotros no evidenciamos eso, por ejemplo, hemos visto que toda una semana no existe esa medición, pero sí han estado en producción, han estado produciendo, sin embargo, no se ha registrado esa temperatura que indica en su procedimiento que se debe de registrar con cierta frecuencia. Entonces, ahí tenemos un incumplimiento.
frente a los criterios de auditoría, que en este caso vendría a ser el procedimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el hallazgo de auditoría y como es un incumplimiento sería una no conformidad. ¿No? Previamente los revisamos antes de colocarlo en las conclusiones de auditoría. ¿Por qué es importante revisarlo? Porque nosotros debemos estar seguros como auditores que efectivamente existe este incumplimiento. Siempre preguntar qué pasó, por qué no se registró, porque también puede darse el caso que en esa semana de repente la planta ya ha estado parada o la máquina está en mantenimiento y es por eso que no ha habido un desfase. Entonces siempre preguntar, ¿no? Siempre preguntar para evitar dar sorpresas en la reunión de cierre, ¿no? Al momento de redactar pues el informe final de auditoría y presentarlo en la reunión de cierre. Es ahí en la reunión, en la última reunión que tienen los auditores, ¿no? Junto con el auditor líder, es donde van a revisar cuáles son los hallazgos que van a presentar, cuáles son los hallazgos debidamente sustentados, ¿no? Con toda la información, sustentados y bien seguros que efectivamente existe un hallazgo de no conformidad. Porque al fin y al cabo es el auditor líder, en representación de todo el equipo auditor, quien va a dar la cara, quien va a presentar el informe final debidamente sustentado, habiendo pues ejecutado los principios pues de auditoría, ¿no? Con la imparcialidad, con todo con todo pues la evidencia objetiva previamente analizada. Entonces, es en esta revisión, en estas reuniones que tiene el equipo auditor, en donde van a definir cuáles son efectivamente las no conformidades, el incumplimiento. Y en caso existan observaciones, también manifestarlas en el informe final de auditoría para que se presente en la reunión de cierre. No cabe mencionar que las observaciones son esos hallazgos de los cuales pues no se ha identificado claramente cuál ha sido un requisito pues incumplido. Pero se tiene que tomar pues algún cuidado. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? En un rubro industrial, se están haciendo auditorías a todas las áreas y, por ejemplo, van al área de mantenimiento, ¿no? Al taller de mantenimiento. Se acercan y ven que en el área de mantenimiento pues tienen un pequeño frigorífico. Y dentro del frigorífico pues se encuentran comida, ¿no? Encuentran algo que no debería de estar, no es propio de ese taller de mantenimiento. Entonces, esa situación, ¿no? Ese hallazgo, han encontrado comida en el taller de mantenimiento, como no han podido, por ejemplo, en la situación de que el auditor no haya encontrado una cláusula, un requisito para indicar que efectivamente hay un incumplimiento, entonces lo puede dejar como una observación, con la finalidad de que la empresa tome acción o al menos tenga conocimiento de que ha ocurrido pues ese hallazgo, ¿no? Y vea cuáles son las medidas que tiene que tomar para evitar que vuelva a suceder. Y cuando hablamos de auditorías, habíamos mencionado que existen auditorías internas, así como también auditorías externas. Las auditorías internas son las auditorías que realizamos en la organización, no son de primera parte, son con los mismos auditores de la empresa, de la misma organización, que evalúan el propio sistema de gestión. Puede ser el mismo sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo.
¿no? Con las mismas personas. Con respecto a las auditorías externas, tenemos auditorías de segunda parte y de tercera parte. Para las auditorías de segunda parte, se trata pues cuando un cliente decide auditar pues a su proveedor, ¿no? O un proveedor potencial, ¿no? Cuando es un cliente potencial. Todavía no tienen relaciones contractuales, entonces antes de la empresa, el cliente, el potencial cliente decide evaluar, decide homologar a su proveedor para conocer cuál es su nivel de cumplimiento, por ejemplo, frente a ISO 9001, a ISO 14001, ISO 45001, ¿no? En donde también puede verificar que tenga la capacidad de cumplir las condiciones contractuales. Y por último tenemos las auditorías de tercera parte, que son auditorías realizadas por organizaciones auditoras independientes, por casas certificadoras como son, por ejemplo, SGS, Bureau Veritas, TÜV, entre otras pues casas, ¿no? Como puede ser AENOR, Icontec, ¿no? Todas esas casas, esos entes certificadores, cuando van a una empresa a realizar una auditoría con la finalidad pues de proporcionarle una certificación, ¿no? Por ejemplo, la auditoría de certificación de ISO 9001, de ISO 14001, de ISO 45001, son auditorías de tercera parte, son auditorías externas, porque las realiza pues un ente certificador. El objetivo de las auditorías de sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Por qué debemos de auditar el sistema de gestión? ¿No? Es para poder nosotros verificar que el sistema de gestión pues esté implementado, ¿no? Esté implementado, que esté cumpliendo los requisitos pues de contexto de la organización, el requisito de liderazgo, de planificación, el requisito del capítulo 7 pues de apoyo, el capítulo 8 que se trata de operación, evaluación del desempeño y mejora continua. No es con esa finalidad, con la de verificar, la de evidenciar que el sistema de gestión, en base pues a las 3 normas, esté implementado, ¿no? Esté implementado no solamente en documentos, ¿no? Sino también esté funcionando y esté caminando el sistema en la empresa. Y también para verificar que el sistema de gestión funciona según lo planificado. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Pues a través de las auditorías es una forma de hacerlo. Recuerden que la auditoría es una manera de poder verificar si efectivamente lo que se está ejecutando, lo que se está realizando fue similar a lo que se planeó, ¿no? Si estamos alcanzando la meta, el objetivo que nos hemos planeado. Y también para revisar si el sistema de gestión cumple con los criterios fijados, ¿no? Los criterios como son el criterio ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, así como también pues criterio como documentación interna, como la política, los objetivos, los procedimientos, los instructivos, de repente unos planes de acción, unos planes de contingencia, ¿no? Toda la documentación interna de la empresa que pues ellos han establecido previamente, ¿no? Esos criterios que han sido fijados. Y también se trabaja pues para la mejora del sistema. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien es cierto, tenemos un capítulo, el capítulo 10, que trata de mejora continua, en donde debemos de tomar acción. Una vez de haber verificado si efectivamente lo que hicimos fue igual a lo planeado o no, luego de esos datos, de ese análisis de verificación, nosotros tomamos acción. Tomamos acción a través de acciones correctivas, a través pues de planes de acción, a través de verificar si las acciones han sido eficaces o no.
y de nuevo continuar el ciclo. Y recuerden que las tres normas en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo están basadas también en el ciclo de PHBA. Entonces, es parte de la estructura de las normas y también parte de los requisitos poder evidenciar que efectivamente la empresa está trabajando para la mejora del sistema de gestión. Sí, y esos son los motivos, esos son los objetivos de poder realizar las auditorías a los sistemas, ¿no? Las auditorías internas en este caso. Las auditorías internas realizadas pues por los propios auditores de la empresa. Y aquí para hacer un paréntesis, dichos auditores pues generalmente son formados, ¿no? Son formados, primero son seleccionados, que lo vamos a ver más adelante. Generalmente son seleccionados por el auditor líder, ¿no? Por la persona que maneja las auditorías. Establecen criterios para la selección para los auditores internos, los preparan en base pues a las normas y en base también a la documentación que van a auditar. Los preparan y van realizando auditorías. Van realizando auditorías pues acompañados, primero quizás como observadores y luego ya realizando sus propias auditorías, ¿no? Aprendiendo técnicas para auditar, observando al auditor líder cómo pregunta, cómo aborda la auditoría, cómo dirige, cómo formula las preguntas, cuál es la línea que sigue para poder verificar si efectivamente existe una trazabilidad o no en las actividades que están realizando y las actividades que van auditando también. Y aquí recordar algunos principios de las auditorías del sistema de gestión, recordar pues la integridad, el principio pues de la presentación ecuánime, el cuidado profesional, la independencia, el enfoque basado en el riesgo. Son algunos de los principios pues que deben siempre tener en cuenta los auditores, ¿no? El tema de integridad al momento de, no solamente al momento de realizar las preguntas, sino también al momento de poder redactar los hallazgos en los informes, ¿no? Tener una presentación profesional también, tener un debido cuidado al momento de estar entrevistando a las personas, por ejemplo, a personal operativo, a personal pues de jefatura, coordinadores, como también a la alta dirección, ¿no? Luego tenemos el principio de independencia. Aquí también los auditores pues tienen que ser independientes del proceso que auditan. El mismo auditor no puede auditar su propio proceso. ¿Por qué? Porque puede existir un sesgo al momento de emitir algún juicio. Entonces es importante que mantengan esa independencia, ¿no? Y el enfoque al riesgo es el principio que ha sido incorporado en la nueva versión de ISO 19011, en donde tiene que tener en cuenta cuáles son esos factores que pueden evitar que se lleve a cabo la auditoría o no se realice pues una auditoría en el tiempo en el cual ha sido programado, por ejemplo. Ahí básicamente es haber identificado cuáles son esos factores, ¿no? Prevenir y en la medida de lo posible pues tomar acción como por ejemplo si el lunes vamos a auditar un proceso, puede ser el proceso de producción, pero por X motivos no se puede hacer el lunes y piden un cambio. Entonces estar preparados, ¿no? Estar preparados porque eso se puede dar para cambiar, por ejemplo, si ya estamos listos para auditar producción, pero no se puede, entonces de repente lo podemos coordinar para cambiarlo, puede ser
por recursos humanos. Entonces, ahí siempre tienen que ser listos, preparados para poder afrontar estas situaciones, aunque es probable que suceda. Listo. Y si hablamos del programa de auditoría, tenemos que recordar que primero nosotros tenemos los objetivos del programa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa de auditoría? ¿No? El verificar que efectivamente se cumplen los requisitos de las normas internacionales, ¿no? En el sistema de gestión. Luego de haber establecido los objetivos, vamos a realizar el programa. ¿Quién va a ser el responsable? El alcance, si va a tener alcance de todos los procesos o si solamente vamos a revisar pues 2 o 3 procesos, ¿no? Dentro del mapa de procesos, o si el alcance va a ser el mismo alcance que tenga la certificación, que tenga el sistema de gestión de calidad, de medio ambiente o de seguridad, salud en el trabajo. Los riesgos. Importante mapear los riesgos, identificar, ¿no? Identificar los riesgos que pueden ocurrir al momento de realizar la auditoría, que son varios. Por ejemplo, el riesgo de que si la empresa está muy alejada, de que no se llegue a tiempo por un tema de tráfico, por un tema de quizás de bloqueo de carretera, por un tema de que se retrasó el vuelo. No, hay siempre tomar precaución. Lo otro es haber coordinado previamente el tema de EPPs, quizás se necesita alguna evaluación médica, por ejemplo, para el tema de mina, u otros requerimientos, ¿no? Siempre coordinarlo con 2 semanas, a lo mucho puede ser 1 semana con el auditado, siempre coordinar qué es lo que se necesita para que no se consuman pues los tiempos de auditoría, ¿no? Y se pueda realizar una buena auditoría que agregue valor a la empresa. Los procedimientos, ¿no? El procedimiento de auditoría, aquí uno se guía en base a los procedimientos, al procedimiento que tiene la organización, ¿no? De auditoría, en donde han ya definido cuáles van a ser, cuál va a ser el calificativo del hallazgo, ¿no? Si se va a manejar por no conformidades simplemente, o vamos a tener no conformidad mayor, no conformidad menor, o oportunidades de mejora, observaciones, ¿no? Todo pues el programa y toda la estructura lo vamos a realizar en base al procedimiento de auditoría interna de la organización. Y los recursos, ¿no? Los recursos es importante. Básicamente el recurso pues de tiempo, haber coordinado previamente con los auditados para que puedan estar presentes durante la auditoría y no se tenga ningún contratiempo, ¿no? En la medida de lo posible. Luego implementamos, ¿no? Aquí implementamos, ejecutamos aquí la auditoría, ¿no? Aquí tenemos pues el objetivo, el alcance, los criterios que habíamos comentado, líneas arriba. Los métodos, ¿cuáles van a ser los métodos de auditoría? Va a ser por entrevistas, se van a realizar muestreos, ¿no? Explicar, dejar bien en claro los métodos de auditoría, revisión pues de documentación también. Aquí se asigna al equipo auditor, ¿no? Aquí ya se presenta el equipo auditor, quienes van a auditar tal proceso, quién va a ser el auditor líder, cómo se van a gestionar pues los resultados de la auditoría, se va a presentar un informe final en la reunión de cierre o de repente el informe se presenta, no sé, puede ser 2, 3 días después, ¿no? Cómo se van a comunicar esos resultados, ¿no? Y también es importante mencionar los registros que se van a generar dentro del proceso de auditoría interna. En algunos casos, los registros son pues las listas de verificación que ya llevan preparados. En otros casos, no utilizan lista de verificación y simplemente presentan al final todo el informe de auditoría con los hallazgos. Y eso ya pues se deja bien en claro durante la reunión, ¿no? Durante la reunión de apertura.
En la implementación también es importante mencionar que sobre la competencia de los auditores, ¿no? El conocimiento que tienen que tener los auditores. Como habíamos mencionado, los auditores internos son seleccionados eh, generalmente por el auditor líder, ¿no? Por la persona que lidera el programa de auditorías. Establecen pues unos criterios, establece un perfil, cuál es el perfil que debe tener el auditor interno. Por ejemplo, tiene que ser una persona que ya tenga 1 año o de repente 2 años en la organización, que conozca bien los procesos, eh, que sea pues una persona muy observadora. Si bien es cierto, quizás no tiene tanto conocimiento en norma, pero sí se le puede brindar capacitaciones para que aprenda un poco más sobre las normas y sobre los requisitos para que lo oriente cómo auditar. Y de esta manera nosotros podremos armar un perfil de auditor interno, realizar una convocatoria, ¿no? dentro de la organización, una convocatoria interna para que voluntariamente las personas que están interesadas en ser auditores internos se inscriban, quizás pasen por una evaluación, por un pequeño examen, y ese sería un primer filtro de las personas y luego se les brinda pues la capacitación y las personas que demuestren una mayor pues aptitud y actitud serían las personas seleccionadas para que puedan auditar y puedan participar en todas las auditorías internas. Al inicio, los auditores pueden ser observadores, ¿no? Observadores para que vean cómo consultan al auditado, cómo preguntan, qué preguntan, cuál es la estructura de las preguntas y también tomar apuntes, saber por dónde realizar la trazabilidad de la información. Entonces, de esa manera, el auditor interno que está en formación puede participar como observador para que vea cómo se realizan las auditorías y luego, cuando el auditor líder considere que esté preparado, empiece a auditar. Aquí vamos a ejecutar, vamos a realizar la auditoría. Una vez que hemos implementado, vamos haciendo un seguimiento del programa, ¿no? Porque puede darse el caso que primero, por ejemplo, en el mes de enero vamos a auditar ISO 9001. En el mes de febrero vamos a auditar ISO 14001 y en el mes de marzo vamos a auditar ISO 45001, ¿no? Y ahí vamos haciendo un seguimiento del programa. También puede darse el caso de que en una misma auditoría auditemos los 3 sistemas de gestión, aunque se auditen a la vez, y probablemente esta auditoría dure, dependiendo del tamaño de la organización, dure pues quizás una semana o 2 semanas. O también puede darse el caso de que en enero auditen pues 3 procesos, en febrero auditen 3 procesos más y en marzo terminen con 3 procesos de auditar, ¿no? Y así terminan por auditar pues todos los procesos del mapa de procesos de la organización. Luego de hacer este seguimiento del programa, si vemos si cumplimos o no cumplimos, vamos a realizar una revisión y una mejora. Vamos a revisar si estamos efectivamente cumpliendo a través del seguimiento y vamos a proponer las mejoras, ¿no? Por ejemplo, si yo realizaba auditorías, todas las auditorías juntas, ¿no? de los tres sistemas, y en una semana, pues, yo me proyectaba terminar las auditorías, lo hacía, pero por ahí una recomendación de otros auditores externos indican de que se puede, en caso se tenga el recurso del tiempo, se pueden separar las auditorías, ¿no? De repente un mes o una semana, auditoría de calidad, la siguiente semana de medio ambiente y la siguiente de seguridad y salud en el trabajo para que se enfoquen mejor y para que puedan tener pues un panorama amplio y estén mucho más concentrados al momento de realizar las preguntas y al momento después de
de revisar las evidencias. Esa puede ser una sugerencia, esa puede ser una propuesta de mejora, otra propuesta que se puedan auditar los 3 sistemas, pero que sean pues un proceso por mes, ¿no? Por ejemplo, en un mes se audita un proceso, esa auditoría pues dura, no sé, por ejemplo, puede durar, no sé, unas 4 horas, ¿no? Y en 4 horas se está auditando calidad, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo, un solo proceso. Puede darse el caso también. Y de esta manera nosotros podemos evidenciar el ciclo de PHBA en el programa de auditoría, ¿no? El planificar, cuando nosotros establecemos el objetivo, establecemos el programa, estamos planificando, estamos planeando todavía cómo se va a realizar la auditoría. Luego, cuando nosotros ejecutamos, cuando implementamos, y cuando implementamos también pues implica el perfil, la selección de los auditores, establecer pues las competencias, ejecutar la auditoría. Medimos pues a través del seguimiento del programa, ¿no? No solamente si se ejecutó o no se ejecutó, si por ejemplo en cada proceso cuántas no conformidades se han detectado, ¿no? El proceso que que haya tenido pues un mayor porcentaje de no conformidades en la próxima auditoría va a tener más tiempo, ¿no? Más tiempo, ¿por qué? Para poder revisar que las acciones que se han tomado a raíz de las no conformidades han sido efectivas, ¿no? Y poder revisar las no conformidades anteriores en la siguiente auditoría también. Ahí es donde nosotros hacemos el seguimiento del programa, revisamos y mejoramos el programa, ¿no? Vamos a dedicarle más tiempo a un proceso, más tiempo a un sistema de gestión, y ahí vamos viendo, vamos revisando, vamos mejorando eh, según pues la madurez del sistema de gestión que va adquiriendo en cada empresa. Y aquí en el programa de auditoría, en el objetivo, ¿no? Nosotros vamos a responder a las preguntas: ¿qué se quiere lograr? ¿Por qué se hace una auditoría? ¿No? Y habíamos revisado previamente para poder verificar si efectivamente existe un cumplimiento, si el sistema de gestión está implementado correctamente, ¿no? Y cuando hablamos del alcance, respondemos a la pregunta pues de cuánto se quiere lograr, ¿no? O abarcar. En algunas veces el alcance de auditoría, el programa de auditoría es similar al alcance del sistema de gestión, ¿no? Porque vamos a auditar todos los procesos. En otros, el alcance puede variar porque vamos a auditar quizás un proceso o 2 procesos, sino todos. Ahí puede variar el alcance. Con respecto a los recursos, aquí mencionar si se tienen los recursos suficientes, ¿no? Los recursos económicos, los recursos de tiempo, sobre todo, para poder llevar a cabo las auditorías, las reuniones de auditoría, la auditoría, la entrevista pues con todos los auditados, ¿no? Es muy importante. Y el tema de riesgos, ¿no? El tema de riesgos, por ejemplo, en planificación, ¿no? Desde la planificación, ¿cómo vamos a planificar? ¿No? ¿Por qué hacerlo, por ejemplo, en el mes de enero? ¿Por qué no hacerlo en el mes de marzo? ¿En qué meses va a haber una parada de planta? ¿O en qué mes pues se puede realizar la auditoría sin problemas? Desde ahí también uno está evaluando, ¿no? Identificando, evaluando los riesgos. Los recursos, ¿no? Recursos con el tema de personal. No sé si se tiene un equipo de auditor o no, o la auditoría solo lo va a hacer una persona. En caso de que se tenga un equipo, ver la selección, ¿no? Haber seleccionado correctamente, tener también personas, pues en caso la persona seleccionada no pueda, tener a una persona, a otro auditor por así decirlo, un auditor de backup, un auditor suplente. Riesgos también en la implementación del programa, en los registros, ¿no? En los registros, manejar registros eh, en físico, manejar registros virtuales, pero siempre que el registro sea pues de fácil trazabilidad, el registro pues
ayude al auditor, ¿no? Por ejemplo, en las listas de chequeo. Si el auditor pues se siente, tiene mayor confianza con una lista en físico o con una lista en virtual, ¿no? Con su máquina, brindarle los recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si está trabajando en la máquina y de pronto, pues, no sé, se formatea su máquina? Entonces siempre tener pues un backup, ¿no? También en su lista de chequeo, sus preguntas en físico y también pues guardados en el laptop o que lo haya compartido un correo, ¿no? O a una carpeta en donde pueda recuperar fácilmente cuál va a ser pues toda la estructura de la auditoría. En los riesgos también en el seguimiento, cuando se va a realizar el seguimiento, la revisión y la mejora también del programa. ¿Cuáles son esos riesgos de implementar esas oportunidades de mejora? Con respecto a las actividades de auditoría, empezamos pues con el inicio, ¿no? El inicio de la auditoría, cuando se tiene confirmada la fecha, se tiene confirmado pues el alcance, se tiene confirmado ya el programa de auditoría. Nosotros vamos a preparar las actividades una vez que tengamos pues el programa confirmado. Por ejemplo, tenemos una auditoría interna confirmada para febrero, ¿no? Vamos a auditar todos los procesos en las 3 normas. Y ya desde enero vamos preparando las actividades, ¿no? Vamos haciendo pues todas las diligencias, vamos realizando pues todas las listas de verificación, vamos revisando los procedimientos, vamos investigando un poco más los procesos que vamos a auditar. Luego realizamos las actividades de auditoría. Realizamos las actividades, preparamos y distribuimos el informe de auditoría. Una vez que ejecutamos pues todas las auditorías, por ejemplo, al proceso estratégico, al proceso operativo, ¿no? En producción, almacén, comercial, ¿no? Procesos de apoyo como recursos humanos, tecnología de la información, entre otros. Una vez que hemos ejecutado todas las auditorías, vamos a preparar y vamos a distribuir el informe final, ¿no? El informe final generalmente se presenta en la reunión de cierre, en donde vamos a plasmar los hallazgos que hemos encontrado previa revisión con todo el equipo auditor y aprobación del auditor líder. Y es ahí donde nosotros vamos a finalizar la auditoría y vamos a empezar las actividades de seguimiento. Entonces, las actividades de seguimiento involucran pues el seguimiento a las acciones correctivas, ¿no? Las acciones correctivas que se han establecido para cada no conformidad que hemos mencionado en el informe de auditoría. Cuando hablamos del inicio de auditoría, vemos también la responsabilidad del equipo auditor, ¿no? En el inicio, cuando van a establecer pues los contactos iniciales con el auditado. El contacto inicial es cuando tenemos la programación, ya tenemos pues el plan de auditoría, donde ya sabe, por ejemplo, que el lunes a las 9 de la mañana comienza la auditoría con el proceso A, luego sigue el proceso B, y ya sabemos a quién es el jefe o el líder que va a responder por tal proceso. Vamos a determinar la viabilidad de la auditoría, es importante, porque necesitamos que el líder del proceso esté presente. Por ejemplo, en caso esté de vacaciones, ¿no? Haya salido de emergencia. Entonces, ver si es viable o no realizar la auditoría en ese proceso. Si puede atendernos otra persona o podemos posponer a algún día o los 2 días cuando llegue el líder para poder realizar la auditoría, ¿no? Y mientras hacemos los cambios. Aquí en las actividades de auditoría tenemos una preparación de actividades como son pues revisar los documentos relevantes para la auditoría, preparar el plan, ¿no? El plan es el documento en donde está especificado pues hora a hora cuál es el proceso que vamos a auditar, quién va a ser el responsable y en la mayoría de los casos especificar cuáles son los requisitos de norma que se van a auditar por cada proceso.
Aquí es donde se asigna el trabajo pues al grupo auditor. Aquí es donde se sabe pues qué auditor audita qué proceso. Y preparamos los documentos de trabajo como son las listas de verificación, como son pues el plan, como es el informe de auditoría, ¿no? Ya tenemos el estándar, el formato para el informe, tenemos pues los datos del auditado. Y cuando vamos a realizar pues las actividades de auditoría, nosotros comenzamos con la reunión de apertura. Una vez que hemos hecho todo lo anterior, hemos preparado toda la documentación, nos hemos preparado bien como equipo auditor, y llega el día de realizar la auditoría, empezamos con la reunión de apertura. En la reunión de apertura, pues, presentamos al equipo auditor, presentamos el plan de auditoría, ahí vamos a corroborar los líderes que estén presentes, que sepan qué día, qué hora se les audita. Luego, pues, realizamos nosotros la revisión de la documentación, ¿no? Durante la auditoría, revisamos, pues, el procedimiento, ¿no? Vemos que efectivamente nos explique, nos muestre sus documentos, sus formatos de cada proceso, y los contrastamos con los criterios de auditoría, que en este caso serían, pues, sus procedimientos, sus instructivos, o la misma norma. Esos son los criterios. Garantizamos una comunicación, pues, durante la auditoría entre el equipo auditor, no entre los auditores, así como también al auditado. Ahí coordinamos si le damos un feedback, una breve retroalimentación al final de cada auditoría, ¿no? De cada proceso auditado, o se lo damos al responsable del sistema de gestión al final del día, ¿no? Aquí vamos comunicando, vamos acordando cómo va a ser esta comunicación durante la auditoría. Y también la comunicación entre los auditores se puede dar en las reuniones de enlace, ¿no? Generalmente las reuniones de enlace se dan pues como que al mediodía, aunque antes y después de la hora del almuerzo ahí van realizando estas reuniones de enlace. Luego realizamos la generación de los hallazgos. Como hemos visto en las minas anteriores, la generación de hallazgos se dan pues cuando tenemos la información, las evidencias, ¿no? Lo que nos indica el entrevistado, el auditado, versus el criterio de auditoría, ¿no? Y ahí tenemos los hallazgos que pueden ser como conformidad, como puede ser la no conformidad. Luego vamos a realizar una preparación de las conclusiones de la auditoría una vez que tenemos pues los hallazgos. Una vez que tenemos todos estos hallazgos, preparamos una conclusión. La conclusión la preparamos con las fortalezas que hemos observado, quizás oportunidades de mejora, ¿no? Y ahí nosotros damos una conclusión, ¿no? Si efectivamente está implementado o qué es lo que se necesita, qué necesita la organización, pues, luego de ese proceso de auditoría, ¿no? Por último, tenemos una reunión de cierre. En la reunión de cierre es donde presentamos el informe final hacia todo el equipo. Continuamos con las actividades de auditoría, ¿no? Tenemos una preparación y distribución del informe. Aquí preparamos el informe, como habíamos mencionado, con los hallazgos ya redactados como conformidad y no conformidad, y la distribución. Generalmente se lo enviamos pues a la persona responsable del sistema de gestión, con copia pues a la alta dirección, ¿no? Y también pues a los jefes que han pasado la auditoría, para que tengan conocimiento eh, del resultado que ha obtenido cada proceso. Aquí hacemos pues una finalización de auditoría, luego unas actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento, como estábamos mencionando anteriormente, se dan hacia el plan de acción. Una vez que tenemos la no conformidad redactada en el informe, cada proceso, cada dueño de proceso, tiene la responsabilidad de analizar la no conformidad, ¿no? Junto con el líder del sistema de gestión. Pero ¿quién mejor que el dueño del proceso
para saber qué es lo que pasó o qué está pasando en el proceso, porque no están cumpliendo con el requisito o porque no están cumpliendo con el procedimiento o es que qué se necesita para que se cumpla. Entonces aquí se establece el plan de acción con estas acciones correctivas para garantizar que vuelva a suceder de nuevo la no conformidad. Y es importante mencionar también que para la preparación del plan de auditoría, nosotros tenemos pues el contenido que es recomendado por ISO 19011, asignaciones de funciones entre los integrantes del equipo auditor, ¿no? Como quién va a ser puesto, quiénes van a ser los auditores internos, quién va a ser el auditor líder. Vamos a tener algún observador, ¿no? Como hemos mencionado, los observadores pueden ser los auditores en entrenamiento, ¿sí? También, pues, al momento de preparar el plan de auditoría, necesitamos tener en cuenta las herramientas útiles para administrar el tiempo. Recuerden que el tiempo es un recurso limitado, ¿no? A veces tenemos 1 hora o hora y media o 2 horas para auditar, para revisar todo el proceso, y es por ello que se hace a través de un muestreo y de las entrevistas. Y a veces no se tiene todo el tiempo completo, porque puede ser que suceda algo y pidan en 5 minutos o en 10 minutos llego, nos cortan a veces unos minutos en cada entrevista, entonces el auditor tiene que saber manejar los tiempos, estructurar las preguntas, tiene que hacer preguntas claves, tiene que haber leído un poco los procedimientos para que entienda cómo es el proceso y realizar pues preguntas bastante puntuales en donde pueda realizar una trazabilidad, ¿no? De toda la información. Así como también pues un envío previo para la revisión pues por el auditado, ¿no? Siempre compartir el documento, el plan de auditoría para que lo revisen y para que puedan dar alguna observación en caso se tenga, ¿no? Como por ejemplo el tema de que en ese día no, porque quizás el jefe o está de vacaciones o estará de licencia o viajará, ¿no? O de repente la máquina estarán paradas, las máquinas operativas o habrá una parada de producción y siempre coordinando cómo se va a realizar pues la auditoría, ¿no? La fecha sobre todo, para poder tener un plan de auditoría conforme. Como ya habíamos mencionado, el ciclo PDCA o el PHBA en las auditorías se planifican, ¿no? Los objetivos, las metas, se ejecuta según lo planificado. Vamos a verificar según el seguimiento y la medición de los resultados. Y aquí vamos a actuar, no vamos a corregir y vamos pues a mejorar. Aquí ya lo hemos revisado, el tema del inicio de auditoría, ¿no? La responsabilidad del auditor líder. Aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo para la gestión del programa, ¿no? Este diagrama nos lo presenta ISO 19011, en donde tenemos en planificar, establecimiento del programa, de los objetivos, la determinación de los y evaluación de los riesgos, establecemos el programa, ejecutamos, hacemos, verificamos, hacemos un seguimiento y mejoramos, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto al inicio. Y cuando implementamos el programa, pues tenemos un inicio de auditoría, ¿no? Que es la planificación, nos preparamos para las actividades, ejecutamos las actividades, eh, hacemos el informe de auditoría, realizamos la finalización de la auditoría, también una realización de las actividades, ¿no? El seguimiento de auditoría. Aquí hablamos también del contacto con el auditado. El líder del equipo es quien establece contacto con el auditado a través pues, de canales de comunicación, como puede ser vía correo. Si es de la misma empresa como en una auditoría interna, a través de reuniones. Aquí es donde vamos a coordinar, ¿no? Dentro de la comunicación, coordinamos quiénes van a ser los observadores. En algunos casos se puede necesitar algún guía o algún intérprete para el equipo auditor. Por ejemplo, quizás vamos a auditar, no sé, a un gerente, puede ser que el gerente es americano, puede ser, y no habla español, entonces ahí en ese caso necesitamos o un intérprete o una persona del equipo auditor que sepa hablar también inglés.
Cuando vamos a determinar pues la viabilidad de la auditoría, debería pues determinarse eh, a través de algunos factores, ¿no? Como es información suficiente para poder planificar, una cooperación también del auditado, el tiempo, ¿no? El tiempo y los recursos que son esenciales para la viabilidad. Luego vamos a preparar las actividades, como hemos estado mencionando. Dentro de la preparación de las actividades, con respecto a la información documentada, podemos incluir documentos del sistema de gestión, como hemos mencionado, procedimientos, instructivos, política, alineamiento, ¿no? Registros. Y también muy importante considerar los informes de auditoría previos. ¿Por qué? Porque ahí están los hallazgos, las no conformidades previas. Y eso es un input muy importante para poder revisarlo en la siguiente auditoría. Cuando planificamos la auditoría, pues necesitamos mantener un enfoque basado en riesgos. Un enfoque basado en riesgos eh, con base en información, ¿no? Para el programa y en información documentada, ¿no? Que nos ha proporcionado el auditado. Aquí debemos de considerar, pues, eh, la composición del equipo auditor, ¿no? Y la competencia que tenga el equipo auditor, como hemos mencionado, el perfil que debe tener el equipo de auditor, cuáles son las técnicas de muestreo que vamos a utilizar. Y cuando vamos a realizar unas auditorías combinadas, ¿no? Prestar bastante atención a las interacciones, pues, entre los procesos operativos, ¿no? Los objetivos y las prioridades también que tienen los diversos sistemas de gestión, como son calidad, medio ambiente y seguridad, salud en el trabajo. Y los detalles para planificar, habíamos mencionado pues el objetivo, el alcance, los criterios de auditoría, las ubicaciones, ¿no? Si va a ser física, virtual, los métodos de auditoría, los roles, las responsabilidades de los miembros del equipo y también tener en cuenta pues el idioma del trabajo, el idioma de la auditoría, el idioma de repente del informe, ¿no? Los temas del informe de la auditoría, preparativos logísticos, ¿no? Preparativos logísticos y las comunicaciones. Y como habíamos mencionado, los planes de auditoría deberían de presentarse al auditado, ¿no? Y cualquier duda, cualquier inquietud sobre los planes de auditoría, pues deberían de resolverse entre el equipo, el líder, el equipo auditor o el auditor líder, el auditado y también si fuese necesario, pues algunas personas responsables de la gestión del programa de auditoría, ¿no? En caso hay alguna controversia, alguna duda, quieren cambiar de fecha, incluso de repente dicen no, que no sea el mes de febrero, que no sea la primera semana, sino que sea la segunda o la tercera, o de repente no, que sea en marzo. Entonces, todas esas conversaciones se tiene que tener bien en claro. ¿Cuál es la tarea del equipo auditor? Asignar pues la tarea de la responsabilidad y los procesos que se van a auditar. Y recordar que el auditor líder pues debería revisar cuáles son las funciones del equipo, ¿no? Distribuir, asignar los trabajos, ¿no? Y decidir algunos cambios posibles. Y cuando se va a preparar la información documentaria, se debe de recopilar, se debe de revisar la información que es pertinente a la auditoría. Información como puede ser la lista de verificación, los detalles de muestreo, alguna información audiovisual. Y también es importante mencionar los anexos, ¿no? Los anexos de ISO 19011, por ejemplo, nos proporcionan orientación para la preparación de los documentos de trabajo en auditoría, ¿no? Por ejemplo, el anexo A13. Y cuando vamos a realizar las actividades de auditoría, lo vamos a realizar pues siguiendo la secuencia de esta figura, de este diagrama de flujo. Lo hemos revisado, establecemos objetivos, determinamos, evaluamos los riesgos, establecemos el programa, implementamos, hacemos un seguimiento, revisamos y mejoramos.
asignamos roles, ¿no? Roles y responsabilidades para los guías y los observadores, ¿no? Los guías son los que eh, nos van a proporcionar, pues, información sobre quién va a ser el líder de tal proceso o en dónde está la oficina, nos va a guiar, ¿no? Hacia su oficina o eh, hacia el proceso en planta, ¿no? Por ejemplo. Y los observadores son, pues, pueden ser los auditores internos que están, pues, en entrenamiento. Estos observadores, pues, son testigos de la auditoría. Y es importante mencionar que se presentan o se llegan a un acuerdo en la reunión de apertura, ¿no? Ahí estamos presentando a los observadores. Bueno, y hasta aquí terminamos esta sesión. Sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima.